Ya, el siguiente ejercicio dice lo siguiente: encuentra la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto menos 1, 2, 3, que está sobre el plano pi de la ecuación 2x menos 3y más z menos 2 igual a 0, y que es perpendicular a la recta, y nos plantea la recta L minúscula, ¿cierto? 1,1,1 menos T301, una recta que está en la forma vectorial, ¿cierto? Entonces acá cuando nosotros trabajamos con ejercicios de rectiplano, es muy importante, lo primero, identificar qué es lo que nos pide el enunciado. Entonces acá si nosotros leemos al comienzo, dice encuentre la ecuación paramétrica de la recta, ¿cierto? Entonces, si estamos buscando una ecuación paramétrica de la recta, digamos la ecuación paramétrica es la forma, pero es una ecuación de la recta. Entonces, la ecuación de la recta, nosotros lo primero entonces acá tenemos que definir que vamos a buscar una recta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la primera recomendación, los pasos que utilizaría yo para resolver este ejercicio? Diríamos, por ejemplo, acá definir esa recta, sea por ejemplo L mayúscula, ahí tenemos minúscula, ahora vamos a utilizar mayúscula, la recta que estamos buscando, en este caso, la recta que buscamos. La recta que buscamos. Por otro lado, nosotros para formar una recta tenemos que saber que necesitamos siempre tanto un punto como un vector director, ¿ya? Entonces, recuerden, para formar esta recta que necesitamos un punto y un director, y vamos a ponerlo así, director de L. Ya cuando tenemos un DL como una flechita arriba, significa director de la recta L. Entonces, si volvemos a leer el enunciado, ¿cierto? Nos dice, encuentre la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto P menos 1, 2, 3. Ah, ya. Entonces aquí ya tenemos otro dato importante. Nos da el punto, ¿cierto? Entonces vamos a tener que el punto va a ser P igual a menos 1, 2 y 3. Siempre es importante que este tipo de ejercicios de rectiplano sea ordenado. Yo creo que esa es la clave, en mi opinión, para poder llegar al resultado. Ahora nos dice que está sobre el plano pi de la ecuación, o sea, nos dan la ecuación de un plano pi, en donde se encuentra sobre esta ecuación, ¿cierto? Sobre esta ecuación paramétrica, dice que está sobre el plano pi de la ecuación 2x menos 3y más z menos 2, y que es perpendicular a la recta L 1,11 menos T301. ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos falta acá? Nos falta el director de la recta, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de formar un director de la recta, que también recuerden que el director de la recta también nos sirve el normal del plano, ¿ya? El normal del plano nos sirve también como director de la recta. Entonces, acá cuando, por ejemplo, dibujar esto tal vez es complejo si uno lo piensa, ¿ya? Sin embargo, voy a tratar de dibujarlo para que se entienda el análisis, porque nos dice encuentra la ecuación paramétrica de la recta que pasa por un punto P. Eso no lo vamos a ver todavía. Lo vamos a ver al final, dice, ya, entonces vamos a tener una recta que está sobre el plano pi de la ecuación. Entonces vamos a dibujar el plano pi. Voy a tratar de dibujarlo lo más claro posible. Entonces ahí tenemos el plano pi, ¿cierto? Y sobre este plano pi, dice, sobre el plano pi, a ver, se encuentra la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto P, que está sobre el plano pi, ¿ya? Entonces este es el plano pi, vamos a hacerlo ahí, plano pi, la ecuación de la recta paramétrica que pasa por el punto P que está sobre el plano. Entonces, esta está la recta que estamos nosotros buscando, que es, esta recta está sobre el plano, ¿ya? O sea, la vamos a tener de esa forma, y esto va a ser en este caso L, ¿cierto? Y nos dice en este caso, bueno, que está sobre el plano pi de la ecuación y que es perpendicular a la recta, en este caso, L igual a 1,11 menos T301. Es decir, que esta recta, ¿cierto? Es perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? ¿Ya? Recuerden, cuando nosotros hablamos de perpendicular, es lo mismo que estamos diciendo en este caso, que sea, en este caso, que haya una intersección, perdón, de 90 grados. ¿Ya? Eso significa que sea una recta que sea perpendicular. Es decir, que hay una intersección y se forman rectas de 90 grados. ¿Ya? Si nos dicen paralelo es porque van los dos así, entonces si sabemos ahora que si es perpendicular, nosotros sabemos que hay una intersección. Por lo tanto, si ahora lo volvemos a leer, encuentra la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto ya. Entonces, ese punto, por si acaso, ese punto P, puede estar en cualquier parte, eso no es relevante acá, ¿cierto? Que está sobre el plano pi, entonces tenemos la acá, ¿cierto? Vamos mirando, tenemos a la recta, ¿cierto? Que está sobre el plano pi de la ecuación y que, ¿qué cosa es? La recta, ¿cierto? Perpendicular a la recta, en este caso, L. Entonces,
que sea perpendicular a esta recta. Si se dan cuenta, es como que acá formamos otra recta, ¿cierto? Otra recta que, vamos a tratar de dibujarla más bonita, que va a estar por acá encima, ¿cierto? Y que va a formar un ángulo de 90 grados con la otra recta, ¿sí? Esta va a ser en este caso la recta, va a ser la recta L minúscula, ¿sí? Entonces ustedes lo que dirían, ¿cómo yo puedo conseguir en este caso, ¿cierto? Generar un vector director, ¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta acá, ¿ya? Y esto es muy importante, por eso es muy relevante, nosotros cuando analizamos, por ejemplo, acá el ejercicio del vector, el plano pi, ¿cierto? Es muy importante tener claro acá, si estamos ya ejercitando, debemos tener claro lo más probable, que el plano pi se compone, se forma, o cualquier plano en general, de un vector normal, ¿cierto? Que acompaña al plano y un punto, ¿ya? El vector en este caso, el vector normal, ¿ya? Nosotros tenemos que, en este caso, va a ser, podemos buscarlo, es decir, me explico de nuevo, es lo que acompaña a cada una de las incógnitas. En este caso, el normal ejemplo del plano pi aquí va a ser equivalente, en este caso, a lo que acompaña al x el 2, lo que acompaña al y menos 3 y lo que acompaña a z, que es un 1 imaginario. ¿Por qué les digo esto? Porque el normal, ¿y qué es el normal del plano? El vector normal de un plano, ¿ya? Supongamos que acá estamos en plano, va a ser equivalente a que sale una flechita, digamos, o un vector literal, hacia arriba y que forma un ángulo de 90 grados con respecto al plano. Eso es el vector normal del plano. Entonces, si nosotros pensamos en este caso, claro, este plano pi que tenemos acá nosotros, este plano pi que tenemos acá, nosotros vamos a tener un vector normal de su plano, ¿cierto? Que va a salir desde aquí al medio, que va a ser hacia arribita, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con, si se dan cuenta, ese vector normal del plano, con qué va a chocar? Va a ser similar, ¿cierto? Va a ser como, digamos, paralelo a lo que es la recta, en este caso la recta L minúscula. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos que decidir cuál vamos a utilizar, ¿cierto? Sin desviarnos del foco como director de la recta L, mayúscula, ¿cierto? Entonces, si nosotros pensamos, claro, algunos tal vez dirían, ah, pero utilicemos el normal del plano pi, ¿cierto? Sin embargo, no en varios el ejercicio nos está dando que tiene una recta que es perpendicular, ¿cierto? A la otra recta. Entonces, y también nos podemos dar cuenta que en esta recta que tenemos acá, que corresponde a esto, ¿ya? Siempre lo que tenemos acá adelante corresponde al punto y esto corresponde al director de la recta. Entonces también podríamos utilizar el director de esta recta aquí, ¿cierto? Como también podríamos utilizar el normal del plano que tenemos acá, aquí, ¿cierto? Y podríamos ya formar la recta. Sin embargo, como tenemos ambos datos, tenemos que generar algo. Lo que nosotros tenemos que hacer es formar, en este caso, un producto cruz con ambos directores, en este caso, o sea, perdón, con el director de la recta, como con, en este caso, también el normal del plano pi, y formar un nuevo vector que nos va a servir en este caso como el director finalmente de la recta L que estamos formando. ¿Ya? Por lo tanto, vamos entonces a hacer un producto cruz entre, ¿qué cosa dijimos? Entre el normal, ¿cierto? Vamos a escribirlo, ¿no? Entre el normal de pi por, digamos, en este caso, ¿por qué cosa? Por el director de la recta L, ¿sí? Entonces, para los que no se manejan bien, como ya lo dije acá, el normal del plano va a ser lo que acompaña siempre a la incógnita. Como acá es lo que acompaña el X y el 2, ¿cierto? Lo que acompaña el X y el 2, lo que acompaña el 3 y un menos 3, lo que acompaña el Z1. Entonces, como nosotros lo escribimos, vamos a hacer acá, vamos a tener itongo, ¿cierto? Jatongo y catongo. Vamos a escribir primero el normal del plano ahí, con sus respectivas posiciones, 2 menos 3, 1. Y luego abajo, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a escribir el director de la recta. El director de la recta es más facilito de obtenerlo en este caso, que va a ser lo que, bueno, todo esto, esta recta, si nosotros nos damos cuenta, está en forma vectorial. Entonces, lo que a nosotros nos conviene aquí, si queremos la podemos sacar adelante, pasarla como forma paramétrica o dejarla tal cual. Pero como yo les decía, el director de la recta va a corresponder en este caso a sacar eso tal cual. Entonces tendríamos 3, 0, 1. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que desarrollar este producto cruz. Recordar que el producto cruz, por ejemplo, yo escribo primero el itongo,
¿sí? Porque corresponde a esto. Y yo tapo el itongo, siempre lo tapo, y digo, ¿cuánto va a ser la multiplicación siempre de la diagonal principal, de izquierda, en este orden, como tal cual se ve en la imagen, del extremo superior izquierdo al extremo inferior derecho? Es decir, tapo el itongo, voy a tener la multiplicación de esto menos la multiplicación de esto, ¿cierto? Es decir, de la otra, en este caso de la otra diagonal. Siempre sigue ese orden. Entonces, tapamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Si nosotros nos damos cuenta, nos quedaría menos 3 por 1, menos 3, menos 0 por 1, 0. Entonces vamos a tener menos 3, menos 0. Y luego pasamos al jatongo. El jatongo, que es decir, este de al medio, cuando lo tapemos, siempre lo escribo y se tiene que escribir en negativo. Es decir, menos jatongo. Entonces ahora, ¿qué voy a hacer yo? Tapo el jatongo y ahora empiezo a multiplicar con la diagonal principal que me queda. Es decir, 2 por 1, siempre, como les digo, extremo inferior derecho, extremo superior izquierdo. Tapo, ¿cierto? S, y luego sería 2 por 1, ¿cierto? Que va a ser 2 menos 3 por 1. Entonces vamos a tener 2 por 1, ¿cierto? Menos 3. Y luego, más qué cosa, más catongo, que es el último. Acá siempre es más, por si acaso. Y tapo en este caso el catongo, ¿sí? Si tapo el catongo, ¿qué me va a quedar como diagonal principal? Me va a quedar 2 por 0, ¿cierto? 0. Entonces tapo 2 por 0, 0. Ahí sí. Catongo, 2 por 0, 0. Menos, ¿cierto? 3 por menos 3. Ahí se va a ocurrir como, nos va a quedar como menos, ¿cierto? Menos 9. Que lo cual se convertiría en positivo, ¿cierto? Se nos quedaría acá. Dijimos la diagonal principal al tapar acá, ¿cierto? 2 por 0, 0. Menos, ¿cierto? Y que siempre es menos por si acaso. Acá volvemos a tapar, por si alguien queda claro, y acá es 2 por 0, ¿cierto? 0, y 3 por menos 3 va a ser menos 9. Por lo tanto, acá se va a convertir en un más 9 porque va a chocar con el negativo. ¿Cuánto nos va a dar esto? Nos va a dar menos 3 y tongo. Luego vamos a tener 2 menos 3 va a ser, en este caso, si se dan cuenta, aquí va a ser menos 1, pero va a chocar con ese menos jatongo. Por lo tanto, va a ser más jatongo. Luego acá va a ser 0 más 9, ¿cierto? Va a ser 9, entonces va a ser más 9 catongo. Entonces, ¿cuánto va a ser equivalente a esto? A tener menos 3, 1 y 9. Por lo tanto, ese aquí va a corresponder en este caso al director de la recta que nos faltaba, ¿cierto? Porque generamos ahí ese producto cruz, por lo tanto tendríamos menos 3, 1, 9. Entonces ahora tengo que formarlo, ¿cierto? Entonces podemos formarlo en este caso como de forma vectorial y luego lo pasamos a paramétrica, ¿cierto? Entonces nuestra recta L, sabemos que va a pasar entonces por el punto menos 1, va a pasar por el punto menos 1, 2, 3, y su director de esta recta va a ser menos 3, 1, 9. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a formarlo? Recuerden que siempre esto, cuando formemos la forma, vamos a pasar la primera forma vectorial, vamos a tener, vamos a ponerlo más bonito mejor, vamos a tener L, dos puntos, ¿cierto? Vamos a escribir primero el punto. ¿Cuánto era el punto? Menos 1, 2, 3, más, siempre más, y acá tenemos que crear una constante, la que a nosotros se nos ocurra, ya puede ser, por lo general yo siempre utilizo la T, y por lo general siempre se utiliza la T, no sé por qué en realidad, puede ser una S, una R, cualquiera, y acá tenemos que escribir el vector director que nosotros encontramos, que en este caso sería menos 3, 1 y 9. Ahora ustedes dirán, ¿cómo? Porque esto es la forma vectorial, ¿ya? Esto es la forma vectorial. Yo tengo que pasarlo a forma, en este caso, paramétrica. Para pasarlo a paramétrica, lo que yo tengo que hacer, es decir, acá como dijimos que va a ser, en este caso, L mayúscula, ¿cierto? Que es la recta. Haremos una cadenita, vamos a tener X, y Z. Porque en este caso se forma por 3, ¿cierto? Son vectores de 3 dimensiones, X y Z. Entonces, lo que uno dice acá es menos 1 más menos 3 por T. Es decir, sería menos 1 menos 3T. ¿Se entiende? Después así sucesivamente. Eso correspondería a X, porque es la posición del X en cada uno. Después entonces sería menos 1 más, ¿cierto? Menos 3 por T, menos 3T. Entonces sería menos 1 menos 3T. Luego si vamos con el i, que sería esta posición de acá, ¿cierto? Sería 2 más t por 1, sería 2 más t, ¿cierto? Cuando ganaríamos 2 más t, y luego tendríamos el z, ¿cierto? Sería acá, sería esta posición, sería 3, ¿cierto? 3 más
t por 9 sería 3 más 9t. Y eso sería todo. A eso correspondería en este caso la ecuación paramétrica, que es lo que nos pide el enunciado. La verdad que cuando tenemos claro en verdad como lo que necesitamos, estos ejercicios son mucho más rápidos, pero obviamente como la idea es ir explicando desde la base, se hace un poquito más largo, pero se dan cuenta después cuando uno va agarrando el vuelo, esto es mucho más rapidito.